Ser podcast. At Florence Nightingale's house, London, July the 30th, 1890. When I am no longer even a memory. No es la primera vez que tomamos como referencia al comienzo de uno de los bloques de Ser Historia la voz que estamos escuchando de fondo. Es una voz casi tenebrosa por la época en la que fue grabada, a finales del siglo XIX, en concreto es una grabación del año 1890, ahí queda eso. Sin embargo, la voz de la mujer que está dictando una serie de palabras precisamente sobre la pasión que rodea al trabajo en la que ella fue pionera, desde luego justifica totalmente el que dediquemos estos minutos aquí en Ser Historia. Es la voz de Florence Nightingale, una mujer que se la considera la madre de la enfermería, de todos esos hombres y mujeres, enfermeras y enfermeros, que han dado absolutamente todo, en muchas ocasiones de forma desinteresada, especialmente en conflictos bélicos, por intentar ayudar a los demás, no solamente a las personas que están en su propio bando en esos conflictos bélicos, sino cualquier persona. No se mira ni la ideología política, ni la religión, ni el bando en el que estén. En los próximos minutos no vamos a hablar de Florence Nightingale, vamos a hablar de la memoria, del recuerdo que hay de esas enfermeras y de esos enfermeros en un proyecto, yo creo, espectacular, maravilloso, que se pusieron en contacto conmigo hace unas semanas para intentar darle un poco de eco, y yo creo que lo merece. Queremos hablar de ese proyecto de la memoria desde Barcelona, desde el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona, que se está haciendo el COIB por precisamente recordar eso, que no se olvide el trabajo de tantas mujeres y hombres y mujeres que lo han dado todo por la enfermería en las últimas décadas. Blanca Virós, bienvenida a Ser Historia. Hola Nacho, gracias por ofrecer el espacio y encantada de compartirlo con vosotras. Blanca Virós es bibliotecaria y documentalista del Centro de Recursos de Información Enfermera del COIB, de este Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona. Blanca, ¿cómo nace ese proyecto de salvaguardar la memoria de todas estas mujeres y hombres que en las últimas décadas, pues han mostrado esa pasión por la enfermería? Bueno, pues mira, podríamos decir que el proyecto no tiene una fecha de nacimiento, es un regalo, podríamos decir, que nos hacen las propias enfermeras cuando visitan la biblioteca en el momento de su jubilación. Quieren desprenderse o quieren depositar el fondo que acumulan en sus casas, el fondo profesional, los libros de cuando estudiaban la carrera, de cuando sacaron sus especialidades, y venían a la biblioteca pues a hacer entrega de estos fondos, esto en el momento de jubilarse. La biblioteca siempre la hemos tenido concebida como un espacio de conversación, o sea, esto a veces lo hablamos con Marta, mi compañera, también hablo en su nombre, y es un espacio de diálogo, ¿no? De depositar conocimientos, experiencias. Es la biblioteca de la escucha activa. Cuando venían a hacer entrega de estos libros, poco a poco se empezaron a animar y empezaban a dar indumentaria, utillaje, sus archivos, fotografías, y no había un no para nadie. Lo recogíamos todo con la ilusión de hacer algún día algo con todo este material. Pero el punto de inflexión o lo que más nos animó a llevar a cabo este proyecto fue cuando acompañaban estas donaciones con sus explicaciones, ¿no? La verbalización de su paso por la profesión, ¿no? Pues mira, yo cuando usaba esta capa estaba en el hospital tal, y te explicaban, ¿no?, la experiencia que acompañaba a esta indumentaria, a estos libros. Y ante esta, ¿cómo te diría?,
este altruismo, esta generosidad, no podíamos quedar impasibles, ¿no? Luego fue cuando empezamos a pensar qué podíamos hacer con todo esto. Lo material a veces es fácil, guardarlo, conservarlo, almacenarlo, catalogarlo, pero este intangible, ¿no? Lo que es más oral, requiere de otras técnicas. Y luego aquí confluyeron pues, la Junta, que fue muy partidaria de un proyecto de estas características, y sobre todo un grupo de enfermeras, una asociación de enfermeras llamada FEBE. La asociación son enfermeras especializadas en historia de la enfermería de las tierras de habla catalana. Todas ellas con el grado de doctorado, y bueno, hicimos una colaboración, todavía está vigente evidentemente, y entre su conocimiento enfermero y el conocimiento de gestión documental de Marta y mío, pues aquí nació el proyecto. No, a mí me parece un proyecto apasionante que además tiene la singularidad de, como bien decías ahora, Blanca, ¿no? Desde el punto de vista de la como bibliotecaria, bueno, pues todos los objetos físicos son relativamente sencillos de catalogar, de colocar, de ubicar, ¿no? Pero lo importante quizás en este proyecto es esa parte intangible, es decir, las propias experiencias que tienen todas esas enfermeras, esos enfermeros. Exacto. Y que lo habéis registrado por medio de entrevistas, ¿no? Para que quede constancia de ese legado intangible para generaciones futuras. Exacto. La técnica es una entrevista semiestructurada, que esto también, a medida que avanzaba el proyecto, hemos ido retocando o readaptando. Y empezábamos, bueno, pues eso, con una entrevista que parecía igual para todas, pero que luego nos dimos cuenta que cada enfermera tenía una experiencia particular. No es lo mismo una enfermera que estuviese, me invento, haciendo asistencial en el Valle de Brón, que una enfermera que estuviese socorriendo, pues, no sé, a víctimas en cualquier catástrofe, sí, claro, sí, cualquier catástrofe natural, sí. Sí. Recuerda, por ejemplo, cuando hubo las lluvias en la zona de Cataluña, claro, había emergencias, había muchas muertes, claro, allí se formaron enfermeras en emergencias y urgencias, y algunas estuvieron allí, con lo cual esta experiencia no es lo mismo que la asistencial, que la docente, que la investigadora, que las gestoras. O sea, tenemos muchos perfiles de enfermeras y cada una aporta su granito de arena o su visión de la profesión, ¿vale? Con lo cual fue muy importante para nosotros buscar enfermeras de diferentes especialidades, diferentes procedencias, y esto nos dio este puzzle tan atractivo de visionar la historia oral de las enfermeras desde diferentes prismas. Uh-huh. A mí me parece, como digo, apasionante, sobre todo por el testimonio humano, ¿eh? Sí. Blanca, tú no eres enfermera, pero has escuchado y has leído y has compartido tus experiencias con muchas de ellas. Es cierto que podríamos decir, bueno, pues los médicos también tienen el mismo trabajo, el mismo labor, que sí, pero quizás el que se queda al final con el enfermo, porque el médico va de paciente en paciente y que tiene quizás un recorrido más amplio, pero quizás quien se queda en última instancia con el enfermo para cuidarlo, para cambiarle vendajes, cambiarle cualquier tipo de apósitos que tenga que tener por las circunstancias que sea, siempre es la enfermera, ¿no? Sí, y eso es lo que crea también un vínculo afectivo con el paciente mucho más estrecho. Totalmente de acuerdo. Fíjate tú que cuando hablamos del arte de las enfermeras, la profesión enfermera se basa en el arte de cuidar, no de curar, que definiría más al sector médico, ¿no? Las enfermeras cuidan, y cuando se dirigen a las personas no son pacientes, no son enfermos, son personas, y una labor muy importante que tienen las enfermeras es cuidar o educar en la salud, o sea, impactar en la salud de la persona ante la enfermedad. O sea, no hablamos de enfermedades, sino de el cuidado de la salud, ¿no? Con lo cual, fíjate tú, Nacho, que lo positivizamos, ¿no? Es un lenguaje en positivo. Esto viene definido por la OMS en los años 50, la definición que sacaron, ¿no? Del cuidado enfermero es más holístico, es más general, ¿no? Es el bienestar de la persona. Con lo cual, lo que dices tú, ¿no? Cuando
te ves atendido por una enfermera, la carga emocional, de sensibilidad, de escucha, es infalible. O sea, hay mucha gente que dice, voy a ver a la enfermera y no necesito ver al médico. Esto es así. Cuando ellas hablan, incluso en las entrevistas, la carga sentimental, emotiva que tienen, o sea, es impactante, es impactante. Y esto a veces es muy difícil de explicar, porque también me gustaría añadir que tienen un tipo de labor que es muy intangible y, claro, han dedicado básicamente su profesión a un tema más asistencial, a estar al pie del cañón, ¿sabes? Y no hay mucho testimonio escrito de su día a día, con lo cual repositorios de este tipo que pueden captar y almacenar para luego explotar todas estas grabaciones, las entrevistas, es súper chulo. La verdad es que es un proyecto que nos tiene emocionadas, ¿vale? Mira, según te estaba escuchando, estoy trasteando en la página web del proyecto, lo vamos a poner en las redes sociales, es Preservem la Memoria, preservemlamemoria.coib.cat, está en catalán, preservemos la memoria, preservem la memoria. La memoria, sí. Lo tenéis también, Nacho, en castellano y en inglés. Sí, vale, pero la dirección está en catalán. Exacto. Y estaba viendo aquí la cantidad ingente de vídeos, de entrevistas que tenéis. Sí. La mayor parte son mujeres, siempre que hablamos de enfermeras. Sí. Claro, lo decimos en femenino porque es que yo no sé calcular, ¿no? Pero habrá un 90 y mucho % de enfermeras y, curiosamente, los médicos, habrá que decir ya dentro de poco, las médicas, los amigos, compañeros que son profesores de universidad en facultades de medicina, me dicen, Nacho, el 95% de mis alumnas precisamente son chicas, ¿no? El futuro está en vuestras manos, en las mujeres, ¿no? Sí, a ver, esto va cambiando. Justo lo hablábamos esta mañana con el presidente del COIB, ¿no? Que el porcentaje va bajando, pero todavía se mantiene muy alto. Comentaba que estaban entre el 85-87% de mujeres enfermeras, con lo cual sí que es una profesión muy, muy femenina. Feminizada, sí, claro, muy femenina y tal. Por eso nosotros también hemos dado importancia a poder captar testigos hombres, ¿vale? Tenemos enfermeros entrevistados, muy interesante también, ¿no? Y hay bastantes, la verdad, y ahora haciendo un ejercicio de memoria, muchos que se dedican al ámbito de la enfermería en salud mental, ¿vale? Recuerdo el caso de alguien también que estaba de enfermero en un petrolero, o sea, hay casos como son muy bonitos de ver, porque claro, la tenemos tan feminizada y luego escuchas testigos de hombres y dices, pues son impactantes. Claro, y luego lo que decías tú, ¿no? La importancia de conocer la historia para diseñar el futuro de la profesión. También tenemos que ser conscientes que esta feminización tiene que ir cambiando, tiene que ir tendiendo, ¿no? Cambiando los porcentajes. Será lento y posiblemente nunca se alcanzará, pero bueno, decían por la radio que las ratios de estudiantes de enfermería está súper creciendo, ¿no? Con lo cual, bueno, ya hay bastante chico enfermero, esto también está bien porque tienen una sensibilidad también muy especial. Desde luego que sí. Además estaba viendo, claro, es un clásico, ¿no? Siempre que, pues hasta la guerra civil o un poquito después, muchos hospitales estaban regidos por monjas, por religiosas, ¿no? Y vemos en las entrevistas muchas monjitas ya mayores que están aportando su granito de arena. Veo aquí a Victoria Muñoz La Torre, Marcelina Martínez Pérez, hay un montón de religiosas, ¿no? Que tiene también ese aspecto histórico desde el punto de vista de la fe, de la religión a la hora de desempeñar sus trabajos, ¿no? Exacto. Bueno, las órdenes
religiosas tuvieron mucha importancia en la dirección de grandes centros, y fue cuando llegaron las tituladas en enfermería que empezaron a desbancar, ¿no?, todas las órdenes religiosas, pero todavía hay muchas, evidentemente jubiladas, y justo me ha hecho gracia que comentases el caso de estas monjas que has dicho, porque las entrevistas se hicieron in situ en un convento donde estaban básicamente monjas y la mayoría eran enfermeras. Y fue muy bonito porque queríamos entrevistar a 3 o 4 y luego se empezaron a animar, y lo que dices tú, ¿no? Que si Qué la bueno. entrevistas a ella, ¿vale? Pero sí que actualmente no hay monjas enfermeras, a no ser que alguna monja estudie enfermería, pero no somos monjas, somos profesionales en acción con unos estudios. Bueno, somos, digo yo en primera persona, como si yo fuese ya enfermera, porque algo ya se nos ha pegado, ¿no? Pero realmente también es un ámbito que el colegio trabaja mucho, ¿no?, en romper estos clichés que tenemos, ¿sabes? Y bueno, yo creo aquí desde la biblioteca también te podemos decir que cada vez son más las consultas que atendemos de enfermeras que están haciendo pues sus doctorados, sus investigaciones, o sea que la visión que tenemos que dar, o la imagen que la sociedad tendría que tener, es que somos ciencia y que estamos haciendo investigación. O sea, no nos podemos quedar solo en la enfermera asistencial, ¿vale? Que esta es la que nos toca, la que nos palpa, pero que detrás hay mucho conocimiento, mucha investigación y mucha ciencia. Uh-huh. Lo desconozco, pero me gustaría, a lo mejor tú lo sabes, ¿existe algún otro proyecto en otro país similar a este que estáis haciendo vosotras desde Barcelona, desde Cataluña? Mira, que sepamos no, porque esto lo estuvimos analizando también, ¿no?, para no hacer un proyecto que ya existiera, esto lo primero, y también para buscar modelos a replicar, que nos interesasen y tal. Sí que hay colegios profesionales que tienen proyectos que de una manera u otra recogen el testimonio de su historia. Podríamos decir, no sé, nos suena una galería de médicos que tiene el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, pero no, a nivel técnico no se parece en nada. Y que sepamos, en cualquier otro lugar esto no existe, que a ver, tampoco, Nacho, no hemos inventado la sopa d'all, ¿no?, que decimos en catalán, pero sí que es cierto que la apuesta que hizo el colegio es por un proyecto pionero en este sentido, ¿vale? Porque además no sé si has tenido la posibilidad de moverte un poco por el repositorio, pero está muy bien trabajado. Claro, una cosa es lo que se ve publicado, que es muy bonito, pero el trabajo que hay detrás de todo esto es impresionante, porque tenemos un software que recoge todo, que analiza todo, y tenemos las entrevistas, podría decirte, diseccionadas. Es decir, una hora de entrevista donde pueden aflorar 20.000 temas. Todos estos temas están reflejados en un tesauro especializado, en un tesauro de enfermería que se elabora desde el COIP, desde el Centro de Recursos, ¿vale? Nosotros, bueno, no sé si quieres que defina brevemente un tesauro. Sí, un tesauro es una suerte de diccionario, por así decirlo, grosso modo. Grosso modo, sí. A grosso modo es un diccionario, como dices tú, de términos controlados, ¿vale? Para que no se nos desparrame el argot dentro de un campo, ¿vale? Con lo cual nosotros nos basamos en este lenguaje controlado extraído de la Universidad de Barcelona, porque tiene un gran tesauro y es la inspiración, pero que nos pasaba que el ámbito de la enfermería estaba muy poco desarrollado, porque claro, nos ponen con las otras ciencias de la salud y evidentemente el grado de profundidad no puede ser el mismo para todos. Entonces, ¿qué hacemos? A partir de las entrevistas, nosotras las transcribimos, bueno, están transcritas, ¿vale? Todas están transcritas, y a partir de la transcripción están indizadas. Es decir, que si una enfermera te habla de 25 temas, estos 25 temas aparecen en el tesauro. Ni uno más ni uno menos. No hemos exportado un tesauro sobre temas de los cuales no hablamos, y los temas van apareciendo a medida que salen en las entrevistas. Por poner un ejemplo muy claro, tenemos bastantes enfermeras que estuvieron en los Juegos Olímpicos,
claro, nosotros lo vemos cerca. Claro, pero han pasado 30 años, más de 30 años. Han pasado claro. 30 años, Sí. claro, con lo cual las enfermeras que estuvieron allí, tenemos entrevistadas, te diría, me lo invento, entre 5 y 8, ¿vale? Pero no tenemos enfermeras que estuviesen en los atentados de las Ramblas de Barcelona, porque no están jubiladas, ¿vale? Con lo cual, si tú consultas el tesauro, el término atentado, Ramblas, no aparecerá, porque todavía no se ha hablado de él, ¿vale? Con lo cual, el tesauro siempre es un lenguaje vivo, puede crecer y puede decrecer. Y esto es un punto muy, muy importante en este proyecto, porque es intentar catalizar todo el conocimiento enfermero en este lenguaje controlado. Uh-huh. Y es una herramienta chula. Desde luego, a mí me parece un proyecto maravilloso, ¿no? La historia, la definición que yo aprendí de historia en la Universidad de Valladolid, cuando yo estudiaba allí, era el relato de los acontecimientos protagonizados. En aquella época se decía por el hombre, ahora yo corrijo y digo por el ser humano, ¿no? Vale. O por hombres y mujeres. Y desde luego que esos testimonios, desde luego, son historia viva del ser humano. Testimonios de enfermeras y enfermeros que recogéis en este proyecto de Preservem la Memoria tan maravillosa. Blanca Virós, bibliotecaria y documentalista del Centro de Recursos de Información Enfermera del COIB, el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, y transmite un calurosísimo saludo, abrazo, beso a todas tus compañeras que sé que andan por ahí detrás bicheando y también siguiendo este programa, que es también un orgullo para todos nosotros. Muchísimas gracias. Oye, pues gracias a vosotros, Nacho, un abrazo y saludos de todos, ¿vale? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.